Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Café y Hierros. En este episodio vamos a hablar acerca de la proteína y más en concreto quiero desmentir ciertas cosas, ciertos mitos que a día de hoy todavía se siguen escuchando, se siguen viendo por ahí. Y es que la proteína como tal es uno de los macros que más importancia se suele dar, sobre todo cuando buscamos la ganancia de músculo, cuando buscamos incluso también la pérdida de grasa. Bueno, pues siempre la tenemos como en un sitio prioritario, por así decirlo, es como un macro principal. Tenemos las grasas que han sido un poco demonizadas y no le gustan a mucha gente porque, claro, la palabra grasa como tal implica que vamos a ganar grasa. No es así, pero bueno, ya nos entendemos. Y luego tenemos los carbohidratos, que como tal también, bueno, pues se les ha dado mala fama, se piensa que comiéndoles a ciertas horas vamos a acumular grasa, si se comen muchos también vamos a acumular mucha grasa. Eso en parte también es verdad, o sea, no voy a decir que no, pero realmente hay muchas más cosas detrás. No es simplemente que si comemos grasas vamos a ganar grasa, si comemos carbohidratos vamos a ganar grasa. En definitiva, todo es un poco más dentro de un contexto y hay que ver todo. Hay que ver la dieta, cómo la llevamos, las calorías que estamos ingiriendo, si estamos entrenando o si no. Pero bueno, quitando eso de lado, dejando eso aparte, vamos a hablar acerca de la proteína, de ciertos problemas o mitos que normalmente se le suelen atribuir. Antes de comenzar, ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com, ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. Como siempre te dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Y como digo, vamos a empezar hablando de esto y principalmente quería empezar diciendo que, a ver, realmente una de las preguntas o una de las cuestiones que más personas se suelen hacer o que más vemos por internet cuando buscamos proteína es que daña los riñones. Pero ¿de verdad daña los riñones la proteína? ¿De verdad es esto cierto? Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, realmente a día de hoy la mayor parte de personas consume una cantidad muy por debajo de la recomendada de proteína. Normalmente suele ser en torno a 0,8 las recomendaciones que dan oficialmente. Ahora más adelante vamos a hablar de las recomendaciones que normalmente deberían de dar, de lo que yo normalmente sí que recomiendo para personas tanto sedentarias como que entrenan fuerza. Y en este sentido, como la mayoría de personas no llega a la cantidad mínima, decir que daña los riñones pues es un poco absurdo. ¿Realmente daña los riñones? Bueno, pues depende. Al final todo en exceso daña al organismo. No solamente la proteína, sino también la grasa, también los carbohidratos y en definitiva cualquier cosa que consumamos pues muy por encima de lo que la necesitamos, incluso vitaminas, minerales o cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido y teniendo esto como contexto, pues no tiene demasiada lógica decir, es que la proteína daña los riñones, por eso hay que tener cuidado con ella. Bueno, pues vamos a tener cuidado, pero vamos a asegurarnos de una cantidad mínima, ¿no? Porque realmente, si sabemos que es muy importante para el mantenimiento de la masa muscular, y no solamente para eso, sino que también si entrenamos y tenemos un desgaste físico, pues va a ser importante para la reparación y recuperación de esos tejidos, bueno, pues realmente vamos a intentar aportar al organismo la que necesitamos y no vamos a pensar o no vamos a tener miedo en el sentido de decir, no, aquí voy a cortarla ya no voy a consumir más o voy a intentar consumir solo esta porque si no, seguramente al final pues tenga algún problema de este tipo. Bueno, pues no es necesario tener tanto miedo. Realmente quizás los daños vienen cuando consumimos demasiada cantidad, pero cantidades muy, muy, muy elevadas. Y estamos hablando quizás de que llegamos a 4 o 5 gramos por kilo de peso, que parece mucho, pero hay personas que se dedican al culturismo y personas que se dedican a la competición y pueden llegar a esas cantidades. Entonces, quizás ahí en ese sentido, pues estemos hablando de una cantidad desorbitada, pero para personas normales que no llegan ni por asomo a esas cantidades e incluso se quedan por debajo de las recomendaciones oficiales, que vuelvo a repetir, realmente es incluso poco para lo que necesitamos, bueno, pues no tiene sentido de decir que daña los riñones. Así que en ese sentido no deberíamos de tenerla miedo. Luego hay un tema también que está relacionado con todo esto y es el tema de los batidos de proteína. Normalmente los batidos de proteína se les ha dado mucha mala fama porque también se piensa que al ser proteína como tal, pues también daña los riñones y al ser más concentrada, pues peor todavía. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo mismo. Realmente los batidos de proteína como tal es proteína. Podemos consumirla de alimentos, podemos consumirla de diferentes fuentes y podemos tomarla de batidos de proteína si es que no llegamos a la cantidad mínima diaria recomendada. Aquí yo siempre aconsejo hacerlo de fuentes que podemos encontrar en cualquier supermercado y dejarnos de batidos, pero básicamente porque es mucho mejor, porque cualquier alimento nos aporta no solamente proteína, sino también vitaminas y minerales que son fundamentales. Claro, si nos vamos simplemente a la proteína como tal, a la proteína aislada, pues vamos a estar pagando un dinero quizás excesivamente alto por algo que podemos encontrar en cualquier supermercado y además que con la alimentación que podemos llevar, una alimentación tradicional, variada e incluyendo diferentes tipos de alimentos, pues va a ser más que suficiente. Así que
No, los batidos de proteína tampoco dañan los riñones y es simplemente pues una ayuda más que podemos utilizar en el caso de que no lleguemos a esa cantidad mínima que necesitamos. Respecto a la cantidad mínima, que he hablado mucho de ello, pero no digo cantidades. A ver, como tal, las personas con actividad moderada, no entrenadas, necesitan muy poca proteína. O sea, muy poca, pero no 0,8 que dan las recomendaciones oficiales. Yo diría que más o menos en torno a 1,2 gramos por kilo está bien. Eso viene a ser una persona, por ejemplo, de unos 70 kilos, más o menos unos 85 gramos de proteína. Como digo, lo podemos consumir de forma muy fácil, incluyendo carne, pescado, diferentes fuentes vegetales. Eso es indiferente realmente. Incluyendo diferentes tipos de alimentos, vamos a llegar de una forma muy sencilla. Así que, más o menos, esa sería la cantidad que recomiendo para personas que realicen pues, una actividad diaria más o menos normal, que tengan un trabajo que no desgaste tampoco mucho, que no realicen ningún entrenamiento de fuerza. Bueno, pues por ahí andaría más o menos. Ahora bien, cuando hacemos un entrenamiento de fuerza y nuestro objetivo también es ganar masa muscular y demás, pues tenemos que subirla ligeramente. ¿Cuánto tenemos que subirla? Pues más o menos en torno a 1,8, 2,2 gramos por kilo de peso. Y ahí va a depender básicamente de la persona. Por ejemplo, yo me suelo mover más o menos todo el año en torno a los 2 gramos por kilo. ¿Vale? Eso en una persona que pese 80, pues más o menos 160. Si pesa 70, 140. Puede parecer mucho, pero claro, aquí seguramente hay que ver los requerimientos diarios que tenemos de calorías, porque no es lo mismo una persona que entrene fuerza o que haga triatlones o que haga cualquier actividad física de forma intensa que una persona que realice una actividad un poco más moderada, que tenga un trabajo de oficina y todo esto. Entonces, dependiendo de cada persona, vamos a optar por un enfoque u otro. Yo en este caso, más o menos, en torno a 2 gramos por kilo de peso, es una cantidad que se suele llegar también bien con alimentos. De hecho, nunca consumo suplementos de proteína. Hace muchísimos años que no los consumo, principalmente porque llego bien con la alimentación. Entonces, en este sentido, pues no sería necesario. Ahora bien, imaginémonos que vas un poco más allá, que vas en torno a los 2,2 gramos por kilo de peso o un poco más. Bueno, pues si no eres capaz de llegar con la proteína de los alimentos, de tu dieta, pues vas a tener que incluir algún batido de proteína. Y aún así, no vas a dañar los riñones. O sea, en este sentido no tengas miedo porque cuando hablamos de daño renal, cuando hablamos de este tipo de problemas, es cuando hablamos de cantidades muy, muy por encima de estas. Realmente, si nosotros incluso planteamos un periodo de definición en el cual queremos perder grasa, podemos llegar a subirlo a los 2,5 gramos por kilo de peso o incluso a los 2,8, 3 gramos por kilo de peso y no pasaría nada porque es un momento puntual y no lo vamos a mantener en el tiempo e incluso nos puede ayudar a mantener la masa muscular. Aquí en lo que nos vamos a fijar principalmente es en no desplazar los otros macros, en no desplazar ni la grasa ni los hidratos. O sea, no tiene ninguna lógica que consumamos mucha proteína y luego que no tengamos espacio para meter otros alimentos que incluyen grasa, que incluyen carbohidratos, que también son necesarios. Entonces, hay que tener una dieta un poco balanceada, dependiendo del enfoque que llevemos, evidentemente, pero más o menos tenemos que dejar espacio para otros alimentos y que de esa manera no tengamos ninguna deficiencia nutricional. Y en este sentido, un último mito que quería comentar también hoy es el tema de que muchas veces se habla de qué proteína hay que contar. La proteína de origen animal, la de origen vegetal, toda junta. Bueno, pues realmente aquí hay que contarla toda. No significa que solamente la de origen animal valga, ni la de origen vegetal sea una basura. No, para nada. Realmente toda vale y toda hay que meterla dentro del mismo saco. Evidentemente el animal quizás sea de mayor calidad, pero la vegetal, si la mezclamos con diferentes fuentes, por ejemplo, mezclamos lentejas y mezclamos arroz y mezclamos avena, pues todo esto al final hace una proteína completa que es perfectamente válida, igual que la proteína animal. Por eso, las personas que son veganas pueden consumir sencillamente estos alimentos y no tener ninguna deficiencia en cuanto a proteína. Así que realmente tenemos que contar toda y si no sabéis muy bien porque sois novatos, porque estáis empezando y no sabéis la cantidad que tiene cada alimento, bueno, pues durante unas semanas instalar una aplicación, la típica aplicación en la cual pesas los alimentos, les vas metiendo ahí y te va diciendo lo que llevas al día, ¿no? Si llevas 20 gramos de proteína, si llevas 30... Bueno, todo eso os lo va diciendo y de esa manera durante unas semanas más o menos vais cogiendo el hilo de lo que tiene cada alimento, de más o menos la cantidad que tenéis que echaros y seguramente a partir de ahí pues ya no os va a hacer falta seguir contando. En este sentido tenéis muchas aplicaciones. Yo, por ejemplo, suelo recomendar una que se llama Macros, que es bastante sencilla de utilizar. Hay otras como MyFitnessPal y demás, pero bueno, aquí ya depende cada uno, la que más os guste, eso es indiferente, porque como digo, realmente no hace falta contar calorías siempre, sino que es a modo de referencia para estar durante una semana solamente.
Así que hasta aquí básicamente estos mitos que quería comentar acerca de la proteína. Por supuesto, no daña los riñones a menos que abusemos de ella, igual que cualquier otro alimento o cualquier otra cosa. Tampoco daña los riñones los batidos de proteína, por mucho que se diga todavía a día de hoy. Por cierto, con este tema que también se me pasaba, el tema de la cantidad que podemos absorber por comida. Pues se suele decir que también en torno a 25 o 30 gramos por comida es el máximo que se puede absorber. Bueno, pues no, tampoco. Realmente influye mucho más el total diario que no esa cantidad que estamos tomando en cada ingesta. Si, por ejemplo, tomas al final del día la proteína que necesitas, es mucho más importante eso que no decir, venga, pues hago 4 comidas y en esas 4 comidas tengo que dividirlo perfectamente porque si no, seguramente no se absorba. Bueno, pues eso no tiene demasiado sentido y fijarnos en este tipo de cosas no hace más que generarnos demasiado estrés que no nos lleva a ningún lado. Así que, pues eso. Y además, si hacéis 3 comidas o 2 comidas al día por comodidad, porque hacéis ayuno intermitente o lo que sea, si os dais cuenta, realmente vamos a consumir más de esos 30 gramos por comida y no va a pasar nada. O sea, realmente al final del día lo importante es llegar al total diario. Como digo, esto se me olvidaba, así que tenía que comentarlo sí o sí. Y también el tema de que, bueno, hay que contar toda la proteína, básicamente, porque toda vale, la de origen vegetal también, sobre todo hay que mezclar fuentes, eso es muy importante. Y como digo, hasta aquí básicamente los mitos que quería comentar en este episodio. Si tenéis alguna duda acerca de esto, me la comentáis en Instagram, en @ivyamazares. Ya sabéis que también me encontraréis en ivyamazares.com, donde os echo una mano para ganar músculo y perder grasa. Así que sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café Hierros. Espero que paséis una buena semana y sin más, nos escuchamos pronto. ¡Chao!